Cita con la historia, cita con don Pedro Fernández Barbadillo, y hoy hablando sobre los 300 años de la masonería. Y para ello, qué mejor que tener al profesor don Alberto Bárcena, experto en la materia, que hoy nos acompaña, profesor del CEU desde el 2001, y se doctoró en la tesis La redención de penas en el Valle de los Caídos. También ha impartido clases de historia contemporánea y es máster en liderazgo en la Escuela de Negocios. Don Alberto, bienvenido. Bien hallado. Un placer tenerle aquí en este programa, en Cita con la Historia, hablando sobre la masonería, sobre todo a raíz de su último libro, Iglesia y Masonería, que Iglesia y Masonería, las dos ciudades. ¿Por qué sobre las dos ciudades el subtítulo? El subtítulo es una cita de San Agustín, porque una de las encíclicas, la más completa de las que condena la masonería, una encíclica de León XIII, Humanum Genus, empieza la introducción precisamente con esto, para que el lector del documento ya se vaya situando, y dice el Papa que el humano linaje, desde el pecado original, está dividido en dos bandos, diversos y adversos. Y resumiendo viene a decir el de Satanás y el de Jesucristo. Claro, usted sostiene en su libro que el masón, solo por sus ritos, se ve que adora también a Lucifer. En ciertos grados, evidentemente sí. Sin ningún sin asomo de dudas. Bueno, vamos a saludar a don Pedro Fernández Barbadillo. Don Pedro. Bueno, yo ya me había quedado subyugado por lo que estaba aquí contando vosotros, porque supongo que le pasará lo mismo a nuestros oyentes, porque este es un tema, el de la masonería, que interesa muchísimo en España. El libro que se publica, el libro que se vende, el libro que interesa, y no digamos las conferencias o las presentaciones que se dan sobre la masonería. Por cierto, el profesor Alberto Bárcena hizo una conferencia magistral en la Iglesia de la Concepción, que creo que es muy clarificador, porque muchas veces cuando se habla de la masonería, y corríjanme ustedes si me equivoco, hay personas que no saben o que piensan que esto es una teoría conspiranoica, de que esto es algo que no existe, o que esto es una cosa del pasado, nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo de que es una cosa del pasado, bueno, tiene su pasado, ¿no? 300 años ya. Pero está muy presente, ¿no? Pero no ha pasado a la historia. Y además, claro que existe y está en algunos aspectos muy pujante, en otros está más decadente. Pero claro que existe, tiene un peso enorme, lo ha tenido durante 300 años y ha dejado un legado, desde luego, nada positivo para la civilización occidental. Que además una de las características de la masonería, cuando se estudia la historia de España y también la historia de Francia, de Italia, de México, de Portugal, es que la masonería es una fuente de conflictos. Conspira contra los poderes establecidos en el siglo XVIII, siglo XIX, incluso el XX, pero suele conseguir sus objetivos, que es derribar regímenes tradicionales o católicos o cristianos, como los queramos llamar, pero luego es incapaz de construir un Estado firme, asentado y estable. Durante mucho tiempo lo que se produce en los regímenes masónicos son más conflictos, más escisiones, más guerras civiles, más desastres, y así hasta que parece que en la segunda mitad del siglo XX este grupo ha conseguido la mayoría de sus objetivos, que es de eso de lo que vamos a hablar. Comentábamos que la masonería no es una cosa del pasado, pero en nuestro pasado reciente, por ejemplo, ¿qué peso tuvo en la independencia de las provincias de ultramar? Fue, como se comenta, no lo sé, una lucha entre la masonería inglesa, la francesa, y tomó como escenario nuestras provincias de ultramar. Bueno, intervinieron varias masonerías en todos los procesos de independencia de los virreinatos españoles, y luego ya de lo último que quedaba del imperio, en el 98 de nuevo interviene la masonería, y por supuesto está la masonería americana, está la inglesa, que es la que empieza precisamente a fomentar allí una insurrección contra España ya en el 18, pero la masonería que verdaderamente tiene un peso específico grande, creando una división interna, es la española, y la trasplantada allí a América, apoyada por supuesto desde los Estados Unidos, que aspiraban a quedarse con la mayor parte posible del Imperio Español, y también con la masonería inglesa, pero la gran división
esas dos Españas de las que hablamos en el siglo XIX ya claramente es una España masónica, anticatólica por definición, y la otra, que es la tradicional. Eso simplificando un poco la situación. Y naturalmente en el proceso independentista intervino la masonería de forma tan clara que eso no lo discute nadie, ni los que están a favor ni los que están en contra de ella, porque es evidente que fue así. En la actualidad hay mucho masón con influencia en los gobiernos, en los sucesivos gobiernos en los últimos 40 años. A nivel europeo, por supuesto Sí. que sí. Bueno, y en España también, claro. Aquí hubo un periodo en el que no tuvieron una presencia al menos Notable, importante, ¿no? aunque encubiertamente pudieran tener cierta influencia, que fue el franquismo, porque estaba prohibida y perseguida. Hubo un tribunal especial de represión de la masonería y del comunismo, que es uno de los factores que hacen que la memoria de Franco sea imposible de limpiar, porque se han empeñado ambas fuerzas, comunismo y masonería, en que no sea así. Ambas fuerzas las que estaban perseguidas por el mismo tribunal, que funcionó pues del año 40 al 63. Y claro, ahí se acumuló una cantidad de información sobre el tema enorme, porque son los sumarios de los que fueron procesados por su pertenencia a la masonería. Y quitando eso, en los últimos 40 años, desde la transición en adelante, aquí en España vuelve a tener una presencia activa, porque nada más morir Franco ya empiezan a organizarse logias. Enseguida, ya en el 79, consiguen ser una asociación legal y registrada como cualquier otra. No por eso dejan de ser una asociación secreta, por más que digan. Ellos prefieren que se les llame discretos, pero son de un secretismo el que han observado siempre, y en España de una forma muy particular, porque la masonería francesa, en cambio, ha sido mucho más visible. Entre esos personajes relevantes se decía que había mucho ministro de Felipe González. En la actualidad hay ministros masones, ¿lo podemos saber o no tenemos la certeza? No ha dejado de haber ministros masones desde la OCDE. Hombre, en algunos gobiernos mucho más claramente, y por supuesto hay un gobierno masónico por definición, que es el de Zapatero. Y yo lo que digo siempre es que, más que hablar de nombres o de quién se ha iniciado o no en una logia, que eso yo no lo digo si no me consta, lo que digo es que hay que fijarse en las políticas que hacen los gobiernos. Por ejemplo, la política de Zapatero, que es una ingeniería social profundísima, anticristiana, por supuesto, es la típica política masónica. Es lo que dictaba prácticamente el Gran Oriente de Francia cuando publica su libro blanco de la laicidad, es decir, de cómo erradicar lo religioso del espacio público, de momento del espacio público, ¿no? Como poco. Es lo que estaba haciendo Zapatero, y esa ingeniería social ha quedado consolidada, porque luego tampoco se ha hecho nada, ya con el gobierno del PP, para quitar ninguna de aquellas leyes absolutamente disolventes. ¿Cómo no van a ser gobiernos periodos históricos de disolución y de fracción, unos periodos que se fundamentan precisamente en la disolución misma de la sociedad? Pues es lo que han traído. Y desde luego, de Zapatero en adelante, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que España entra en un periodo completamente distinto, de difícil solución. Y eso es la ingeniería social masónica. Luego le preguntaré sobre si el enemigo de la masonería principalmente es el catolicismo o el cristianismo, pero 300 años de la fundación de la masonería moderna. Y antes de estos 300 años, ¿se podría hablar de una premasonería, o cómo llegamos al punto de la masonería? Cuentos chinos. Sí. Ya está, resumiendo, ¿no? Porque ellos, la masonería siempre se ha querido atribuir... claro, orígenes ilustrísimos, antiquísimos, su propio reglamento, las constituciones de Anderson pretenden venir, o el conocimiento oculto que ellos ofrecen vendría nada menos que de Caín. Siempre van hacia ese bando, además, por cierto, no hacia el otro. No, es Caín el que les va transmitiendo desde entonces y manipulando todo el Antiguo Testamento en esas constituciones de Anderson, que es el primer reglamento masónico nunca derogado. Van pasando por todo el Antiguo Testamento y ya son masones todos, desde Moisés, que es un perfecto masón y crea un pueblo de masones, pues hasta, por supuesto, Salomón, Hiram Abif, que es un personaje importante que está en el Libro de los Reyes como un broncista que el rey de Tiro le envía a Salomón, y ellos lo elevan al rango de arquitecto del templo. O sea, es una manipulación sistemática de todo el Antiguo Testamento. Por cierto, que a Cristo se le silencia, prácticamente no aparece ni como profecía ni como realidad. El cristianismo, por supuesto que no, prácticamente las menciones son dos, y además de pasada,
pero se centra mucho en el Antiguo Testamento y de ahí viene ese conocimiento oculto, que es un popurrí de el conocimiento que les viene de Caín y de todo ese lado, con la sabiduría del Antiguo Egipto, que supuestamente también ellos asimilan por su paso por Egipto, etcétera, etcétera. Y ese documento, nada menos, las Constituciones de Anderson, es donde el cardenal Ravasi, actual presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, ha pretendido ver un punto de unión entre cristianos y masones. Oiga, ¿cómo va a ser un punto de unión un documento gnóstico que manipula y tergiversa todo el Antiguo Testamento? Mire, eso es jugar al despiste, y usted sabe muy bien que no es así, porque si se ha leído las tales constituciones, como cristiano, simplemente, no digo ya ni como cardenal o príncipe de la Iglesia, le ha tenido que chirriar enormemente ver convertidos a los personajes del Antiguo Testamento que compartimos los cristianos con los judíos en perfectos masones que han ido dirigiendo al pueblo de Israel, mezclando además la revelación divina con los dioses de Egipto. Oiga, eso no nos une, nos separa enormemente ese documento, señor Ravasi. Bueno, pues estamos ahora en un grado de confusión tal que hemos llegado hasta ahí. Si me permites la broma, Javier, a mí esta obsesión de los masones por remontar sus antecedentes hasta Caín o los faraones me recuerda a todos los que conocemos nosotros que creen en la reencarnación y que siempre han sido Cleopatra o Julio César en la antigüedad, pero nunca han sido un pobre esclavo que llevaba piedras a la pirámide. Yo le quería preguntar al profesor Bárcena, ¿es verdad que la masonería o esta premasonería está ya en el siglo XVII, en la época de los últimos Estuardo, que son derrocados en 1688 porque eran una dinastía católica? El precedente más claro de la masonería es la Hermandad de los Rosacruz. Todo esto tiene que ver siempre con el protestantismo, en principio. Pero cuidado, porque podríamos pensar que es una maniobra o una secta protestante que quiere acabar con la Iglesia Católica, y no es verdad. Hay mucho más detrás de eso, porque la masonería, aparte de esta gnosis, que no es ni cristiana, es anticristiana, no solo anticatólica, tiene un componente esotérico muy fuerte, es decir, de ciencias ocultas, la cábala judía, etcétera, etcétera, que ya están los Rosacruz. En el siglo XVII, justo un siglo antes del nacimiento de la masonería, se funda esa secta en Alemania con un doble objetivo que reconocen ellos: acabar con la Iglesia Católica y la Compañía de Jesús, de paso, claro, porque era un bastión en aquella época de la Iglesia, y con la Casa de Austria, que en lo político, en lo terrenal, era el baluarte más firme de la Iglesia Católica. Y esto no lo van a hacer simplemente imponiendo el calvinismo, más o menos, o otra religión reformada, sino dejando el mundo, dicen los manifiestos Rosacruz, como Adán lo encontró. Es decir, barriendo todo, espiritualmente también, sí, con todo lo anterior. Y eso incluye, naturalmente, todas las religiones positivas, porque ellos ya hablan, los Rosacruz, como luego lo hará la masonería, de un núcleo común, de una religión universal, común a todos los continentes, a todas las culturas, que es la verdadera. Entonces, ¿dónde está el protestantismo? Porque para ser protestante lo primero que hay que ser es cristiano. Y estas dos sectas, ni los Rosacruz ni la masonería en sus orígenes, desde luego lo son, no lo son. Ya está, no es un problema de catolicismo o no, es un problema de cristianismo. Usted ha mencionado 2 veces el gnosticismo. ¿Les puede explicar a nuestros oyentes qué es la gnosis y por qué no se puede hablar de gnosis cristiana? Sí, se puede hablar de ella, porque la gnosis cristiana en el siglo I ya existe. La gnosis es una manipulación de la verdad, una manipulación de la revelación. Los gnósticos cristianos del siglo I y II sostenían nada menos que Cristo había dado 2 mensajes, el que todos conocemos en el Evangelio y otro para los iniciados. Igual que la gnosis judía sostenía a su vez que Moisés también había dado 2 mensajes: el decálogo, por un lado, que todos conocemos también, y el que había dado al grupo de los iniciados. O sea que siempre la gnosis no es una herejía como cualquier otra, es algo mucho más grave, porque parte de una mentira elaborada con plena conciencia de estar haciéndolo para atraer precisamente hacia ellos pues a los que por curiosidad, interés o por lo que sea, o porque se llegan a creer que la salvación está en ese conocimiento oculto, se van acercando, y cuando se acercan, ¿qué se encuentran? Pues con un documento o con un conjunto de ellos que en realidad lo que han hecho es manipular la verdad. En el caso de los gnósticos cristianos
hay hasta evangelios gnósticos, por supuesto naturalmente inventados, y en el caso de las otras gnosis, pues siempre hay otros documentos que supuestamente son los que te van a hacer superior. Por lo tanto, digo, es lo más perverso que en el mundo de las herejías se puede localizar. Pero esto que dice usted además contradice flagrantemente las palabras de Jesucristo, que además se repiten creo que en los 4 evangelios, cuando él dice: yo todo lo he enseñado públicamente. No, y otra frase que yo cito en mi libro del Evangelio: gracias te doy, Padre, porque has enseñado estas cosas a los sencillos, así te ha parecido bien. Y no a los sabios ni a los poderosos, etcétera, etcétera, a los sencillos. Por tanto, como anticipándose a la gnosis, Jesucristo ya está diciendo en el Evangelio que nada de grupos de iniciados, sabios, etcétera, sino a los sencillos. El Evangelio es para todos, es muy fácilmente comprensible y no pretende ni mucho menos introducir a nadie en un proceso iniciático como cualquier gnosis, ¿no? Que te va iniciando y grado a grado suministrando ese conocimiento para iniciados y de grupos de elegidos. Todo lo contrario es el Evangelio, todo lo contrario a eso. Pues creo que la primera condena papal de la masonería es en 1738, ¿no? Sí. O sea que es pues 20 años después, al poco de fundarse oficialmente la nueva masonería esta, con las constituciones de Anderson. O sea que ya los papas lo tenían claro. Clarísimo. Como en tantos otros temas, ¿no? En la doctrina de la Iglesia el magisterio ha ido por delante muchas veces de las realidades que luego se ha visto que se consolidaban. En el caso de la masonería se funda en el 17, las constituciones de Anderson del 23, y en el 38 ya tenemos condena pontificia, con excomunión, late sentencia además, no es cualquier cosa. Y enseguida es muy significativo que en 1751 viene la segunda, porque el Papa sucesor del anterior, de Clemente XII, que es Benedicto XIV, dice que él no tendría por qué confirmar esto, pero que, puesto que se ha corrido el rumor de que ya estaba superada la condena, como hacen siempre, como siguen haciendo a día de hoy, pues que él viene a confirmar lo dicho por su antecesor. Y se publica Providas, el segundo documento condenatorio, que incluye en el corpus todo lo que había dicho el Papa anterior. In eminenti, la primera condena está entera. Y los vuelve a excomulgar con late sentencia, y además da más argumentos del porqué. Pero a mí me parece muy interesante que ya diga entonces, en 1751, que tiene que salir al paso de ese rumor que han difundido precisamente para atraer católicos dentro de la secta. Y una pregunta de política. O sea, la masonería nace en Gran Bretaña, vamos a decir, la masonería operativa, la masonería con un estado detrás o un estado dentro, o controlando un estado. ¿Hasta qué punto la masonería esta del siglo XVIII es un instrumento político de la corona británica o de los partidos y las oligarquías británicas, o se expande porque es algo que va con los tiempos, una filosofía? No va con los tiempos. Bueno, el deísmo inglés, que es el 17, va a ayudar a la masonería a extenderse, porque ya tiene la idea de un dios difuso, vago, que no es el de la revelación, por supuesto, pero la masonería, con esta gnosis y con estos reglamentos nuevos y con esta estrategia que impone a partir de 1717, lo que crea es un panorama nuevo, más anticatólico incluso de lo que era ya el panorama inglés en el siglo XVII. Precisamente uno de sus objetivos es impedir que los católicos puedan en algún momento recuperar algún ascendiente o algún poder político en Inglaterra, ahora que se han liberado de los Estuardo por católicos. No, un inciso es que los Hanover, los Jorge, llegan al poder, al trono inglés, porque son totalmente excluidos los católicos. Claro, es que las revoluciones supuestamente son revoluciones del Parlamento contra reyes absolutos, como eran los Estuardo, pero tienen un componente religioso fundamental. Las leyes que perseguían el catolicismo en Inglaterra seguían todas en vigor, eran durísimas, por cierto, con unas penas de muerte terribles, la muerte agravada, por ejemplo, que eso se mantenía entonces. Y cuando consiguen poner fuera del país a Jacobo II, el último rey, en 1688, el último rey Estuardo, que por católico principalmente y porque pretendía una vuelta de algún modo al catolicismo antes o después en Inglaterra, pues ya había logias o organizaciones secretas que trabajaron contra los Estuardo, y esas son las que se van a reunir, y lo demás, como digo, son leyendas, en 1717 para consolidar
ese rechazo al catolicismo. ¿Quién debe más a quién? Ahí está la buena pregunta, ¿no? La monarquía de los Hannover, que se ha servido de la masonería, por supuesto, ¿debe más a la secta o es la secta la que le debe más a ella? Porque realmente se ve, y esto es un apunte que me ha dado algún historiador inglés católico, se ve una servidumbre de la Casa Real, de los Hannover, hacia la masonería, que si se estudia con profundidad se ve que de verdad están más condicionados los propios reyes por lo que la secta haga o decida que al revés. O sea que ha sido una simbiosis interesante para las dos partes, en la que está por esclarecer quién ha tenido mayor peso o quién ha influido más en quién. Que no olvidemos que hubo en la Gran Bretaña, en Escocia en concreto, de rebeliones jacobitas hasta los años centrales del siglo XVIII, algunas de ellas con intervención española, también francesa. Yo le quería preguntar al profesor Bárcena y la influencia que tiene la masonería en la fundación de los Estados Unidos, en la independencia de las colonias respecto a Inglaterra o al Reino Unido. También influyó porque esa independencia de los Estados Unidos es el primer paso, bueno, el segundo en realidad, de lo que llamamos la Revolución Atlántica. Las ideas vienen de la Ilustración francesa, donde la masonería tiene un peso grande ya, muy grande. En la Revolución Francesa. En la Revolución y en la Ilustración. Cruzan el Atlántico, allí en las colonias británicas, por supuesto hay logias masónicas también, como las había ya en el continente europeo, y esas logias van a entrar en acción precisamente en la Guerra de Independencia contra el rey. O sea que ahí se rompe excepcionalmente, y en América, esa vinculación entre los Hannover y la masonería, porque la mayor parte de los masones de las colonias van a estar contra el rey y por imponer la ideología ilustrada, que sería como una consumación de la monarquía parlamentaria, bueno, ya sin rey, claro. Por lo tanto, allí en Inglaterra se han presentado siempre como los padres de la independencia y por tanto los patriotas, porque ese término es de la revolución contra los reyes de Inglaterra, y lo van a tomar luego, el término patriota, precisamente los revolucionarios franceses. El patriota es el revolucionario. Y en los Estados Unidos el patriota es el que quiere sacudirse a la monarquía británica de encima. Por eso ahí han estado, en principio, mejor vistos, aunque cuidado, en pocos países han estado también más condenados que allí. En Estados Unidos. En Estados Unidos, cuidado. Sí, porque incluso parece que hubo un partido antimasónico. Que recojo yo en mi libro, naturalmente, fundado por un presidente de los expresidente en ese momento ya, John Quincy Adams, que publica un manifiesto hablando de un asesinato, un crimen masónico, que venía de un juicio masónico que había condenado a muerte a uno de ellos, ¿no? Al capitán Morgan. Y lo matan después de secuestrarle, etcétera. Y el presidente Adams, haciéndose eco de ese suceso que era muy reciente, hace un llamamiento al pueblo americano para que se movilice contra esta secta, que es por supuesto un estado dentro del estado, y paralelamente ejecuta a quien considera oportuno, ¿no? Hemos quedado en que la primera condena papal de la masonería es en 1738, que se renueva en 1751. Los reyes españoles de la Casa de Borbón aceptan estas condenas y las aplican, ¿no? Inmediatamente. Carlos III prohíbe la masonería primeramente en Nápoles, siendo rey de Nápoles. Su hermano Fernando VI también la prohíbe aquí en España al tiempo, a raíz de la condena de Benedicto XIV en 1751. Queda prohibida en todas las monarquías católicas. Ahí todos los príncipes católicos se van a movilizar detrás del Papa, que les llama, por cierto, en esa condena llama al brazo secular, dice él, para que intervengan en bloquear el crecimiento de una secta que él llama peligrosa para los estados y para la salvación de las almas. Y por supuesto condenan todos, aunque ya Felipe V había condenado antes, o sea que sin necesidad de recurrir a esta segunda condena, Felipe V lo tenía prohibido también aquí en España. Y la condena de Carlos III en Nápoles es una condena más contundente incluso que la de los propios papas. ¿Y los Borbones franceses? Luis XV también la condena. Luis XV antes que ninguno. O sea, la primera condena política, digamos, ¿no? Al margen de las condenas pontificias, la primera prohibición de la masonería muy tajante es de Luis XV.
También estos monarcas de la Casa de Borbón son los que consiguen la prohibición de la Compañía de Jesús y la expulsión de sus estados, en Francia, en España, en las Indias españolas. Además, están vinculados ambos acontecimientos. Algunos atribuyen la prohibición de la Compañía de Jesús a manejos masónicos, otros la atribuyen a una lucha entre el despotismo ilustrado o el regalismo de estos monarcas de la Casa de Borbón con la Compañía de Jesús. ¿Usted qué opina? Yo opino claramente que a la masonería se le puso en bandeja la operación. Naturalmente intervino, por supuesto. Ese era un viejísimo objetivo, acabar con la Compañía de Jesús. Y claro, ahí se van a juntar efectivamente el regalismo borbónico, que era borbónico, y de todos los déspotas ilustrados del siglo XVIII, que por muy católicos que fueran y practicantes y muy piadosos incluso, eran regalistas, que eso es el intento de someter a la Iglesia y controlarla desde el Estado. Se junta eso con una serie de manipulaciones que en cada momento y en cada país van tomando forma distinta, hasta presentar a la Compañía de Jesús como un grupo de conspiradores peligrosísimos, asesinos de reyes, tiranicidas, etcétera, a los que hay que ir, primero se les va echando, pero es que finalmente logran la disolución de la compañía. Es que en España el comienzo de la campaña para prohibir la Compañía de Jesús es la vinculación de esta con el motín de Esquilache, que además parece ser que ahora se atribuye a, en parte, movimientos espontáneos que hubo porque efectivamente se produjo falta de abastecimiento de alimentos y de suministros al pueblo en Madrid y en otras ciudades, y también a un descontento por los ministros italianos que trajo Carlos III, como pasó un poco con Carlos I de Castilla. Pero efectivamente ahí hay lo aprovechan los masones para acabar, como usted dice, con este enemigo suyo. Es muy interesante el motín, porque lo que fue el motín de Esquilache es un levantamiento contra las reformas de Carlos III, que algunas fueron muy positivas, por ejemplo la cuestión urbanística, que duda cabe, ser el gran alcalde de Madrid, lo que se quiera, ¿no? Pero esas reformas venían con otras reformas de mayor calado que precisamente los que patrocinan o dirigen el motín tratan de bloquear, y por eso se dirigen contra Esquilache, y el resto de ministros italianos que eran reformistas. El rey los había traído de allí, de Italia, y se disponían a hacer una reforma muy profunda de la política y de la sociedad en España. Y el motín es lo que se llamaría actualmente un motín reaccionario. No es un motín precisamente revolucionario en el sentido social, ¿no? Es un motín monárquico. El grito del motín de Esquilache es: viva el rey y abajo el mal gobierno. Y al rey lo que se le exige es que eche de España a los ministros italianos, empezando por Esquilache. Y claro, esto se les atribuye a los jesuitas, a los que se vitoreaban en las calles de Madrid, por cierto, en los días del motín. O sea que estaba claro que había una vinculación en el pueblo, desde luego, que veían claramente la defensa del trono, la defensa del altar en la Compañía de Jesús. Pero es que en Portugal se les había acusado de intentar matar al rey, cosa en la que por supuesto no habían tenido nada que ver. Hubo un atentado fallido contra el rey de Portugal. En Francia también se les acusa de un atentado contra el propio Luis XV. Se les va presentando como asesinos peligrosísimos de los propios reyes, y aquí se utiliza el motín. Y finalmente a Carlos III le convencen de que son sus enemigos mortales y que tiene que acabar con la compañía, y viene una presión terrible por parte de los gobiernos borbónicos, sobre todo, que consiguen que finalmente el Papa acabe disolviendo la compañía, muy a su pesar. Pero es que le ocupan los estados pontificios, que de eso no quieren acordarse. Pero hay una ocupación de Aviñón por parte de Francia y otra de Benevento en Italia, en el Reino de Nápoles, precisamente para que el Papa ceda, y le vienen unas amenazas hasta de convocar un concilio sin él, que sería un cisma de la cristiandad católica, suspensión de los tribunales eclesiásticos si no cede en el tema de la compañía, y otras medidas terribles, y al final pues acaba cediendo. Sí, y esto sucede con un monarca como Carlos III, que era un gran devoto de la Inmaculada Concepción e fomenta el culto a la Inmaculada en España. Es el que crea la orden con su nombre, y su banda, las insignias de la orden es el blanco y el azul de la Inmaculada Concepción. Bueno, y con el apoyo de todas las órdenes religiosas, absolutamente todas estaban de acuerdo, por rivalidad con la Compañía de Jesús también. Cuando se consulta a los obispos españoles, todos menos dos dicen que adelante, que se disuelva. O sea que ahí entraron al trapo las fuerzas más conservadoras, toda la Iglesia prácticamente en pleno,
contra la Compañía de Jesús, a la que veían como una orden que, por supuesto, en lo académico, indiscutiblemente, era la orden excelente en la formación, en la educación universitaria y también en lo que llamaríamos hoy escolar, incluso, ¿no? Y van a por ellos. Bueno, es que incluso se llega a aducir, a recuperar el informe o las quejas que presentó el obispo de Puebla, que fue Palafox, que fue virrey de la Nueva España, sobre las pegas que él ponía a la predicación de la Compañía de Jesús en Filipinas y en el resto de Asia, sobre la manga ancha que tenía a la hora de administrar los sacramentos, en especial el bautismo o la adaptación, que esta es una constante en los jesuitas, querer adaptar los dogmas de la Iglesia Católica a lo que se consideraban ellos que era la cultura, la idiosincrasia de los asiáticos. Pero de todas formas, eso yo no lo veía tanto como una constante, porque la Compañía de Jesús del siglo XVIII no tiene nada que ver con la Compañía de Jesús del XIX y nada que ver en absoluto con la del XX. Vamos, están las antípodas. La Compañía de Jesús todavía en aquella época eran el ejército del Papa, y así se les veía, por supuesto, por el cuarto voto, que por supuesto no se discutía, naturalmente. Y otra cosa es que conocieran lo que era ese mundo que estaban ellos evangelizando como pioneros, porque aparte de los franciscanos, nadie como los jesuitas. La labor que hicieron en América es impresionante. Las famosas reducciones del Paraná son modélicas, civilizaban y evangelizaban al tiempo a los nativos, y además creaban un vínculo entre Iglesia, Corona de España y pueblos todavía por evangelizar, que quedaban bastantes en América. La disolución de la Compañía para España va a ser catastrófica para su mantenimiento a la larga, sí, en América, y no digamos para la Iglesia, ¿no? Si les parece, profesor Bárcena, Pedro Fernández Barbadillo, nos vamos a hacer una brevísima parada y volvemos de inmediato. Si estás pensando en empezar a jugar al golf, es el momento. Llámanos al 91 630 0820. Ven al nuevo Club de Golf de Madrid, en Las Matas. www.ncgm.es. Nuevo Club de Golf de Madrid. Conoce nuestras instalaciones y nuestra escuela. Organizamos tu torneo con las mejores ofertas. Tienes toda la información y las tarifas en nuestra web. www.ncgm.es. www.ncgm.es o llámanos al 91 630 0820. Nuevo Club de Golf de Madrid. Ya lo verás, jugar al golf no es caro. El podólogo Ángel de la Rubia opina que los pies son la cenicienta de nuestro cuerpo. Nos soportan y elevan todos los días. ¿Les cuidamos como se merecen? En Ángel de la Rubia somos expertos en estudios biomecánicos de la pisada, plantillas personalizadas y podología en general. Estamos a su entera disposición en la calle Rafael Calvo número 22, 28010 Madrid, teléfono 91 310 44 54 y en la página web angeldelarrubia.es. Les esperamos. ¿Qué haces? Pues ya ves, se me ha vuelto a echar el tiempo encima y tengo que hacer la declaración de la renta. Pero hombre, haz como yo, llama a Gestión Empresarial PYME y deja que un profesional se ocupe de ello con toda tranquilidad. Además te hacen un presupuesto a medida. Estamos en la calle Laurel, número 10, bajo A, junto a la glorieta de embajadores, en el teléfono 91 541 2335 o en el email info@genpyme.com. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción, materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor. Más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. Ya estamos de vuelta, cita con la historia, cita hoy con el profesor Alberto Bárcena, hablando de los 300 años de la inauguración, de la fundación de la masonería, y con Pedro Fernández Barbadillo. Yo había una pregunta que me hubiese gustado, que quería preguntar al profesor Bárcena antes de irnos al descanso, y es sobre la relación de la Revolución Francesa y la masonería, o la influencia de la masonería en la Revolución Francesa.
que antes usted ha apuntado que tenía mucha influencia o que había estado bastante en sus raíces, en sus cimientos de esta revolución. La ilustración radical anticristiana, porque insisto, no es anticatólica, es anticristiana, y además no hay más que leer a los autores para verlo. Se dividen en deístas y ateos ya abiertamente al final, ¿no? Muchos de ellos, por no decir la mayoría, vienen de las logias, y concretamente en la revolución, bueno, en sus preparativos ideológicos hay una logia que es fundamental, la logia de las 9 hermanas de París, por la que iban pasando los principales autores de la Ilustración. Voltaire, por ejemplo, que es el más anticristiano y lo declara abiertamente, perteneció a esa logia. Y en la preparación de la revolución, naturalmente, como objetivos, hay que ver cuáles son los objetivos de la revolución. Yo siempre diferencio, cuando tengo que explicarla, los políticos, los objetivos políticos, que sí, bueno, la división de poderes, etcétera, etcétera, es decir, el final de la monarquía absoluta, pero hay unos objetivos espirituales que quieren llevarse a cabo también, que son fundamentales en la revolución. Y para entender eso hay que entender también la presencia masónica entre los jefes revolucionarios. Y al final no nos olvidemos que las primeras medidas prácticas que toma la revolución, antes que contra la monarquía, son contra la Iglesia, porque la revolución empieza en mayo del 89 y ya en ese mismo otoño empiezan las medidas, en cuanto sacan al rey de Versalles, que ya saben que el rey se va a oponer, naturalmente, y es a las medidas que se opone con firmeza, a las únicas, a las que tienen relación con la Iglesia. Y una vez que se lo han llevado a París, secuestrado en octubre de ese mismo año, empiezan la expropiación de los bienes eclesiásticos, siempre, claro, con alguna pantalla, ¿no? Como aquí en España luego. Una excusa bien intencionada. Sí, pues aquí era que si la guerra carlista, y en Francia era la crisis financiera, pero no se les ocurriera a buscar los bienes de otros, eran los de la Iglesia, porque claro, una Iglesia sin bienes, ni propiedades, ni edificios, ni nada, pues pierde la función, no puede seguir ni la labor asistencial, ni la educación, que es lo principal, que le quieren quitar siempre. Lo primero que hicieron fue eso. Luego prohíben los votos solemnes, disuelven el clero regular, y ya para colmo, pues iniciado, bueno, ya para el mes de julio del año siguiente, en el 90, Constitución Civil del Clero, que es una ley que convierte a los sacerdotes en funcionarios del Estado, sometidos completamente a él, desvinculados de Roma por completo, y crean una Iglesia nacional controlada por el poder, que es lo que da origen a la guerra de la Vendée. Precisamente el levantamiento de la Vendée viene cuando a estos campesinos les quitan a sus curas refractarios, que es como se les llamaba despectivamente, y les empiezan a traer párrocos juramentados que aceptan la nueva situación, y estalla la guerra. Por simplificar, ¿quién era uno de los principales líderes en las primeras etapas revolucionarias? El duque de Orleans, que está al frente de la masonería francesa, y es un primo del rey con derecho al trono, que es como el rey liberal, el rey de la revolución, y además el rey masón hubiera sido, que no lo llegó a ser porque lo decapitan, después de haber traicionado a su primo, haber votado la muerte de Luis XVI de una forma que le mancha ante la historia para siempre. Su propio hijo se lo advierte, el que luego será rey, Luis Felipe de Orleans. Y luego es verdad que viene una gran escabechina de masones, porque entre ellos se mataron a conciencia durante la revolución, claro. También pasó en España, en la guerra civil del 36. Bueno, y en todas las guerras civiles del 19 todas las escisiones del Partido Liberal en España son escisiones previas de las logias. Y en la Revolución Francesa ocurre algo muy parecido, y claro, no es de extrañar que en la época de la Convención, cuando ya han ejecutado a los reyes, han proclamado la República, etcétera, lo que impongan es una religión masónica, absolutamente, que es la adoración del Ser Supremo, en público ya y de manera notoria, con divinidades nuevas como la razón, la sabiduría, que eso es gnosis pura, con Robespierre a la cabeza, que preside estos nuevos cultos, y ya queda prohibido todo. Es que se van hasta de la era cristiana y entran en la republicana, para dejar claro que ya de cristianismo nada. Sí, con un calendario nuevo. Calendario y año y era, ¿eh? No solamente cambian la semana que desaparece y viene el decadí, sino que es que están en la era 1, en el año 1 de la era republicana. Prohíben todas las fiestas religiosas cristianas, claro, y naturalmente el domingo, entre otras, y queda prohibido el culto. Y viene una persecución terrible en Francia contra la religión católica, con una cantidad de mártires. Hombre, los más conocidos quizá los de la Vendée, porque aquello fue un genocidio ordenado desde París,
por el Comité de Salud Pública para acabar con la guerra y con aquella población tan fiel a la Iglesia, demasiado. Pero en el resto de Francia eso se conoce un poco menos, pero también hay una cantidad de mártires, y yo he visto gente condenada a muerte, no lo digo yo, lo publica Viguerie en una obra fundamental que yo he utilizado en mi libro sobre la Vendée, lo cito mucho, Jean de Viguerie, Cristianismo y Revolución, habla de los... y Césaire, el que ha escrito la gran obra sobre la Vendée, ¿no? Reynald Césaire, los delitos de fanatismo. El delito de fanatismo era ser fieles a la Iglesia Católica, y por eso podías ir a la guillotina, y fueron muchos. O fanatismo invencible, pone a veces. Y eso te llevaba a la cárcel o a la guillotina. Y yo he visto guillotinar, he visto el proceso de una vendedora francesa, pero no de la zona de la Vendée, sino cerca de la frontera belga, que fue ejecutada porque en el sótano de su casa se habían encontrado pan de oblea, y eso la hizo sospechosa de haber celebrado misas secretas allí. Y eso era un delito que te podía... a ella le costó la vida, por ejemplo. Y en España el primer monarca o jefe de Estado masónico que tenemos es Pepe Botella, José I. Claro, sí, es con él, es con quien se instaura de manera ya oficial, porque en España, entre otras cosas, al haber existido la Inquisición, que se ocupaba, entre otras cuestiones, de la masonería, por eso, en buena medida, no hay una masonería organizada, quitando alguna logia protegida por los ingleses en la zona de Gibraltar, Cádiz, pero muy pocas. Y en cambio, cuando llega Pepe Botella, efectivamente organiza, nada más llegar, el primer Gran Oriente de España. Él había sido ya gran maestro del Gran Oriente francés por designación de su hermano Napoleón, que a través de la masonería controla en Francia y en todo el imperio fuerzas tan importantes como la judicatura, de donde no se van a ir ya nunca, la policía y el ejército. Y en España la masonería va a jugar un papel muy parecido. O sea, Pepe Botella crea aquí ese Gran Oriente para, precisamente a través de las logias, tener un control doble. Por una parte, el control oficial que puede tener como rey de todos estos funcionarios, pero además el control que le viene a través de ser, a través de las logias, naturalmente, el gran maestro de todos ellos, o de una parte importantísima de los mismos. Y eso ahí queda. La Francia o la España napoleónica es tan masónica que llegamos a tener dos grandes orientes: el del rey Pepe Botella, y por otro lado otro que se funda paralelamente, que es un Gran Oriente con patentes expedidas en Charleston, Estados Unidos, que se crea en 1811 y que va a ser el que tenga una vida mucho más duradera, que llega hasta hoy. Después, cuando viene Fernando VII, él prohíbe otra vez las logias, restaura la Inquisición. Los conspiradores liberales suelen emplear las logias para conspirar contra el rey, incluso tratar de matarle, a través de, incluso se crean escisiones de las logias de la masonería, que son los carbonarios, que son todavía más violentos que ellos. Y una vez que fallece ya Fernando VII, el reinado de Isabel II es uno de los apogeos masónicos, precedido por el trienio liberal. Ya en las Cortes de Cádiz, que esto es muy curioso, las Cortes prohíben por decreto la masonería, utilizando los argumentos de las condenas pontificias, lo peligrosa que resulta la secta para el Estado, también para la salvación de las almas, pero eso queda como más en segundo lugar, y eso que en esas Cortes hubo una presencia masónica fuerte. Pero aún así, igual que Bolívar va a prohibir la masonería después de haber pertenecido a ella, porque ya en el poder es mejor que no funcione, claro. Es verdad que cuando ya hay un apogeo masónico es en el reinado del propio Fernando VII. Todos los intentos de derrocarle o de matarle incluso, que íbamos a uno por año, son intentos masónicos. O sea, la masonería se convierte en la red de la conspiración liberal contra el rey absolutista que ha restaurado el absolutismo. Pero muerto él, esto va a más, por supuesto, porque además se da la circunstancia de que al dejar en el trono una niña de 3 años, cuya madre se entrega a los liberales en cuerpo y alma porque no hay otra posibilidad, no ve ella otra, naturalmente, de mantener el trono de su hija que esa. Y en esa entrega empieza y queda soterrada una revolución liberal masónica en España, que queda como tapada por la propia guerra civil. O sea, la primera guerra carlista lo que encubre es un periodo de revolución liberal, donde se van cumpliendo los plazos exactamente y los objetivos de la misma Revolución Francesa, pero calcaos.
Es cierto que hay un precedente en el trienio liberal donde ya hicieron lo mismo. Y siempre que los masones toman el poder, lo primero que hacen es ir a por la Iglesia. En el trienio liberal ya lo hicieron, por supuesto. Por eso vienen los 100.000 hijos de San Luis, porque todo funcionaba todavía aquello que se llamó la Santa Alianza, la Restauración, para impedir una revolución de ese tipo en Europa, en cualquier punto de Europa. Y luego ya, con la reina María Cristina, con la regente, con la gobernadora, pues llevan a cabo una revolución que cuando se termina la Primera Guerra Carlista, como sin darse cuenta, el régimen liberal ha quedado implantado en España y tutelado o fagocitado por la masonería desde el primer momento. Por eso tenemos la desamortización de Mendizábal, de momento, que también va siguiendo los pasos de la Revolución Francesa, y hay un intento de desarticular a la Iglesia con persecución sangrienta, porque la matanza de frailes aquí en Madrid en 1834 es un episodio poco conocido, pero del que ya nadie duda de la autoridad de los masones. No se puede dudar, porque nada menos que Martínez de la Rosa, que era el jefe de gobierno en aquella jornada trágica, lo reconoce poco antes de morir, y lo publica Menéndez Pelayo, que no es cualquier historiador. De manera que la matanza de frailes, que es una escabechina de frailes y sacerdotes en las calles de Madrid a plena luz del día en julio de 1834, como dice Menéndez Pelayo, nadie quiere acordarse de cuál era la composición de las logias en 1834, pero en la conciencia de todos está que aquellos lo organizaron ellas. Así lo reconoce, dice Menéndez Pelayo, el propio Martínez de la Rosa, que era masón y sabía perfectamente de lo que hablaba, pertenecía al Supremo Consejo del grado 33, lo admite. Y no solo lo admite, es que además es el responsable directo, le guste o no, porque ese día no solo se permitió la matanza sin que el capitán general hiciera absolutamente nada, en pleno centro de Madrid, que empezaron por los jesuitas, para no perder la costumbre, y acabaron por los franciscanos de San Francisco el Grande, donde se salvaron 2, yo creo, de la comunidad que lograron salir huyendo. El resto fueron asesinados dentro del convento y de la iglesia incluso. Además, si me permiten, la desamortización de Mendizábal al final lo que favoreció fue la compra de grandes extensiones de terreno por parte de caciques. Es decir, y al final lo que generó fue más división social, ¿no? Todo lo contrario de lo que decían pretender. No resolvió nada. Y el modelo era el francés, claro, haber creado una clase de propietarios que apoyara al nuevo régimen, al régimen liberal, y esas enormes propiedades en Extremadura, en La Mancha también, que fueron vendidas, pues las compraron principalmente abogados, políticos, que además luego vendían los bosques enteros. Ecológicamente fue un desastre, porque tampoco tenían presupuesto para comprarse semejantes latifundios. No resolvió nada económicamente, por supuesto, pero eso sí, en buena medida desarticula la Iglesia, igual que pasó en Francia. No, es que fue tal el desastre ecológico que usted menciona que por esa preocupación se funda la carrera de ingeniero de montes en España, en los años 40 o 50 del siglo XIX. Hay quien dice que los monegros vienen de montes negros por los encinares que había, y que luego de tal manera se talaron que quedó eso un desierto. Pero es que otra de las consecuencias de la desamortización es que hace la Iglesia completamente dependiente del Estado para sostener su obra benéfica, incluso su patrimonio histórico artístico. Pero nos queda poco tiempo. Nos quedan 10 minutos, por eso digo... Bueno, yo diría que hay que saltar a todo correr los espadones masones de Isabel II, Narváez, Prim y O'Donnell, sobre todo. Prim asesinado en un crimen masónico, luego el sexenio revolucionario con Serrano, Amadeo de Saboya, que venía de una dinastía masónica, probablemente él fuese masón, la Primera República, Alfonso XII, la Restauración, en la que uno de los pilares es un masón, Sagasta, que lo admiten en las propias Cortes, y llegamos a Alfonso XIII, que él mismo dice que uno de los motivos por los que cae es por la oposición de las logias, y llegamos a lo que querías preguntar tú, Javier. Yo quería entrar en el año 31, las Cortes Constituyentes de la Segunda República, donde se decía que el partido mayoritario, entre comillas, eran los diputados masones, ¿no? Que es decir, la mayoría de los diputados que estaban en el hemiciclo eran masones, pertenecían a un partido o a otro. Sí, porque claro, eso es transversal y siempre lo ha ido a más después. Pero claro, la diferencia con la Segunda República y lo que viene luego en nuestra historia es que, claro, la derecha, en las filas de la derecha, entonces, no busques masones porque eran católicos, la derecha era católica.
además católica consecuente, diríamos, ¿no? Con esas condenas, y no se afiliaban a las logias. O sea que, ¿dónde estaba todo ese corpus de masones que forman o que redactan la Constitución, por cierto, del 31? Pues en los partidos del centro y de la izquierda. El Partido Radical es un partido masónico 100%, el de Yarux, que luego llega a la alianza con la derecha católica, una alianza antinatural, como dijo Alfonso XIII en el exilio, ¿no? Esto no puede funcionar, es demencial. Y luego, claro, el Partido Socialista, en fin, todo el pacto de San Sebastián, que ya se forma en el año 30 para echar al rey, a quien se la tenían jurada y avisado estaba desde el año 19 por las propias logias, que es cuando le instan a ingresar en una de ellas. El propio Luis Simarro, catedrático de la Universidad Central de Madrid, le hace saber que si no entra se tendrá que marchar antes o después, cosa que ocurrió, y que si entra, en cambio, le garantizan la permanencia. Eso sí, tiene que, además de hacerse masón, propiciar un cambio social. Escuela laica, por supuesto, matrimonio civil, lo de siempre, la enseñanza laica y lo que llaman la reforma de la familia, que empezaba por aquel momento. Se conformaban con lo del matrimonio civil, el divorcio, luego iríamos muy a más en eso, ¿no? Pero ya eso estaba perfectamente diseñado. Profesor Bárcena, ahora estamos en ese mucho más en la actualidad. Sí, claro. Yo le comentaba fuera del micrófono las leyes LGTBI y también una curiosidad, yo le planteaba la Alianza de Civilizaciones de Zapatero, ¿no? Cómo Zapatero pone en valor el Islam, y hay que decirlo así, frente a nuestras raíces cristianas. Bueno, es que algo que podría parecer tan contradictorio a eso, como el que la masonería, que es en principio relativista o sincretista en lo religioso, ponga en valor una religión, ¿no? Pues no es que ponga en valor, es que además apoya una religión como es el Islam, y lo han hecho, por supuesto, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta hace tiempo de que es un excelente compañero de viaje, en el sentido de que puede descristianizar a una velocidad el viejo continente que ninguna otra fuerza quizá podría conseguir, ¿no? Entonces, mientras desde el poder se va secularizando a la sociedad, se va atacando los valores fundamentales del cristianismo hasta deshacerlos por completo, la entrada masiva de una religión que además es expansiva por definición es una colaboración importante en ese proceso. ¿Y qué pasa en la Iglesia Católica que llega un momento que deciden, o es una opinión muy particular mía, no evangelizar, aceptan el status quo y ya no se evangeliza? Incluso cuando hay órdenes en África, se dice que son ONGs, cuando yo creo que la primera misión es evangelizar. Luego está la edad de comer y la de apoyar, pero primero es evangelizar. Se va quitando esa misión evangelizadora para aceptar la situación actual. Pues eso no es más que una adaptación al medio, diríamos, político, social, ¿no? De un amplio sector de la Iglesia posconciliar, entendiendo muy mal el espíritu del concilio, por cierto, porque no dice nunca el concilio que no haya que evangelizar, todo lo contrario, ¿no? Pero luego, claro, necesariamente tuvo que venir Juan Pablo II a hablar de la nueva evangelización, que era una prioridad, pero no en territorios de misión, sino en la propia Europa, que estaba verdaderamente ya entonces arrasada moralmente. Bueno, comparado con lo actual, estaba muy bien, pero ya en los 90 se ve perfectamente que había que volver a evangelizar. El continente que había evangelizado al mundo había sido desevangelizado en buena parte precisamente por estos gobiernos masónicos. Un dato que no quiero que se me pase: la Constitución del 31, 1931, que es una constitución contra la Iglesia, es un dato interesantísimo que llevo también a mi libro. Quien preside la comisión parlamentaria que tiene que redactar la Constitución es un ilustre jurista, don Luis Jiménez de Asúa, cuyo nombre simbólico era Carrara y pertenecía a la logia, a la Gran Logia Regional del Centro. Y ese dato es muy importante, porque de la comisión, aparte de que él presida la comisión, es decir, es quien redacta o dirige la redacción de la Constitución del 31, de esa comisión parlamentaria prácticamente la mitad son masones también, y se reunían aparte, no con el resto de los diputados con los que se tenía que hacer la Constitución. Ya así salió la del 31. Claro, contra las congregaciones religiosas, vuelven a expulsar a la Compañía de Jesús, etcétera, etcétera. Y claro, el gran problema está ahí. Lo dicen los propios republicanos. El problema principal de España, el problema principal de la República es el religioso. No, el problema religioso, o el problema principal, es que habéis creado ahí
una escisión en dos, que venía ya de atrás, ¿no? Las dos Españas del 19, lo habéis llevado al paroxismo con una Constitución que está redactada en contra de la Iglesia. Y la Iglesia son los laicos también. Y claro, en España se va creando un ambiente de rechazo contra ese gobierno, contra esa Constitución, desde el año 31. Pero es que esto lo dicen los ministros de la República. Miguel Maura ve venir la guerra civil en el 31 y lo escribe. Y el propio Lerroux, que no es dudoso, aparte de masón, dice lo mismo. Yo le quiero preguntar al profesor Bárcena por otros testimonios fuera de España contra la masonería o de prevención o desconfianza de la masonería, que demuestra que esta no es una obsesión española. Por ejemplo, el gobierno laborista de Tony Blair pidió a los policías y jueces masónicos que declarasen su filiación. Según la información que se dio entonces, en el año 99, había no menos de 350.000 miembros de masonería en Inglaterra y Gales, y unos 1.500 jueces y magistrados reconocieron voluntariamente que eran masones. ¿Hay más casos? Sí, claro. Bueno, en el propio Parlamento Europeo hay una resolución, la B285 de ese año, 1985, por la que los diputados laboristas británicos piden ese control, pero ya no en Inglaterra, sino en las instituciones europeas, porque denuncian que sus carreras quedan interceptadas de manera sistemática por la promoción masónica que se produce al margen de los méritos, la antigüedad y las carreras de ellos. Y claro, eso lo llevan al Parlamento, precisamente coincidiendo con la época de Blair y con este periodo. Y en el 87, es decir, casi al tiempo, por fin llega la condena del arzobispo de Canterbury, que ha pasado muy silenciada, porque claro, que la Iglesia anglicana condene la masonería lo había hecho la ortodoxa griega mucho antes, los metodistas, los presbiterianos, o sea que eran conscientes de que aquello no era un problema de catolicismo versus masonería, sino cristianismo. Y ya por fin el arzobispo de Canterbury condena la palabra secreta, la palabra perdida, Yabulón, que es como se llama al dios de los masones, que es una palabra compuesta de Yahvé, Baal, Ión, que es Osiris, con lo cual hay paganismo, luciferismo, que está presente en la masonería siempre, naturalmente, y Yahvé, el Dios verdadero. Y por eso dice el arzobispo de Canterbury que esa palabra y los rituales masónicos son blasfemos y paganos. Y eso es una conmoción en Inglaterra. El propio arzobispo había sido masón. Muchos obispos anglicanos también dejan de serlo entonces. Y esto es gracias a la publicación de 3 obras fundamentales, la primera de ellas, Oscuridad Visible, de Walton Hanna, que publica los rituales y demuestra lo que tienen de satánico o de paganizante, como poco, detrás. Este hombre acabó en Canadá, donde muere en extrañas circunstancias, después de haberse convertido al catolicismo, por cierto, y pone de manifiesto, pone sobre la mesa qué hay detrás de los rituales. Pues y tiene 2 seguidores muy importantes también. No hay tiempo para más. Y para una cita muy rápida de Niceto Alcalá Zamora en sus memorias, presidente de la Segunda República. He visto varios casos de personalidad contradictoriamente desdoblada, en los cuales el hombre quería seguir siendo noble y leal, pero el masón resultaba falso e ingrato. Punto final. Bueno, pues Pedro Fernández Barbarillo, ha sido un placer como siempre, como cada semana, estar aquí con el profesor Alberto Bárcena sobre este tema que interesa tantísimo. Se nos ha quedado muy corta la hora. Yo emplazo al profesor a que en varias semanas, quizás después del verano, volvamos, retomemos donde lo hemos dejado, porque yo creo que nos ha faltado también una parte muy importante. Quizás, profesor Bárcena, en el este de Europa en Hispanoamérica, en la Hispanoamérica actual, la esperanza. Esa Europa soviética parece ahora. Mire, la esperanza no la podemos perder los cristianos nunca, y desde luego yo la tengo bien arraigada, pero esto está por encima de los gobiernos, y habría que ver las políticas que se dirigen desde Naciones Unidas, por ejemplo. Pues yo le emplazo, profesor Bárcena, muchísimas gracias por haber estado aquí, don Alberto Bárcena, libro de obligada lectura, Iglesia y Masonería, las 2 ciudades, a que vuelva aquí a Cita con la Historia. Un placer. Muy bien. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Nosotros prometemos volver la semana que viene, Dios mediante, aquí a una nueva cita, en Cita con la Historia en Radio Ya.